Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl, tal como escuchamos a Leonel Alegría en la presentación. Usted nos ve, nos escucha y también nos lee a través de puranoticia.cl, donde usted encuentra las noticias como a ti te gustan. También saludamos a todos los que nos acompañan a través del aire en nuestra señal de radio en el 102.5, que abarca Valparaíso, Viña del Mar, Concón, también a la provincia de San Antonio. Y saludamos a toda la gente del interior, de los Andes, Curimón, San Felipe, Calle Larga, Panquehue, también a la gente del norte de nuestra región, Maitencillo, Zapallar, Papudo, La Ligua. A todos los saludamos a través de puranoticia.cl. Quiero invitarlos a ver una imagen de nuestra región en este momento, que está diferente. Hemos tenido un día con nubosidad parcial, a ratos un poquito de sol. Y a esta hora, bueno, un poco más nublado. Les quiero contar también que tenemos congestión en Avenida Errázuriz, desde Sotomayor hasta Bellavista, en dirección a Nudo Barón por bypass de Avenida Errázuriz, esto a la altura de Melgarejo, para que considere ya un aumento en los tiempos de viaje. Y también hay congestión en Avenida La Marina, la congestión habitual que tenemos a esta hora cuando estamos comenzando Pura Noticia PM, desde el Reloj de Flores hasta el Puente Ecuador, esto en dirección a Reñaca. En todo caso, es una congestión que avanza sumamente rápido, así que no... Entreténgase con nosotros, infórmese con nosotros aquí en Pura Noticia PM. Los invito a revisar cuáles son las noticias que vamos a estar compartiendo acá en Pura Noticia PM. A casi 2 meses, balacera de Rodelillo sigue sin detenidos. Seremi de Seguridad Pública aseguró que los responsables serán identificados. Abogado y dirigente de funcionarios de la salud denuncia que Andrea Quiero sigue mandando en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. El Seremi de Seguridad minimiza las muertes por homicidios en la quinta región al tratarse de delincuentes. Pueden ser más del 50%, afirmó. El ministro Arrau reconoce un problema ante el aumento de la presencia de menores en delitos y apunta a la prevención. Corte ordena trasladar a un recinto militar al cabo de la Armada imputado por atropello que dejó 6 muertos en Feria de Viña del Mar. 16 colegios y jardines siguen afectados por temporales en Valparaíso. Se evalúa instalar una escuela modular en Laguna Verde. Sin luz, sin agua, aislados y con kilómetros de barro, el drama que viven los vecinos justamente de Laguna Verde tras el paso de los sistemas frontales. Y declaran emergencia agrícola por daños tras sistemas frontales en toda la región de Valparaíso, excepto Rapa Nui y Juan Fernández. Bien, comenzamos Pura Noticia PM contándoles que el Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, abordó el estado de la investigación por la balacera ocurrida a comienzos de junio en Rodelillo, donde 2 jóvenes murieron y otras 7 personas resultaron heridas. Las autoridades aseguró que, aunque aún no existen detenidos, las diligencias continúan y sostuvo que los responsables serán identificados. Tenemos a Daniel Zunino conmigo, ¿sí? Ahí está. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Claudia? Gusto en verte a esta hora de la tarde, 18:06. Así es, tenemos novedades respecto a este tema. Esta balacera que ocurrió en Rodelillo ya hace casi 2 meses. Ocurrió a principios de junio ya esta balacera en Rodelillo y aún no tenemos detenidos. Es lo que se abordó en una pauta de prensa junto al Seremi Hernán Silva. A ver, consultando por el avance de esta causa, el Seremi de Seguridad Pública del Paraíso reconoció que las diligencias se encuentran aún en desarrollo y explicó que este tipo de investigaciones requieren tiempo para reunir las pruebas necesarias antes de concretar detenciones. Es por eso que conversamos con él y nos dijo lo siguiente. Escuchemos. Si pudiésemos profundizar también un poco más en lo que le preguntábamos al delegado, a raíz de cómo se puede trabajar en una zona en donde hay un déficit de carabineros, particularmente como es el sector de Plaza y Equirado. Sí, esa pregunta es cómo podemos trabajar en una zona con déficit en todo el país. En todo el país tenemos un déficit que es cercano o superior al 60% de la dotación mínima que requeriría Carabineros. Y es una realidad que este gobierno ha constatado y ha asumido. Por eso son las medidas últimas y las indicaciones que Su Excelencia el Presidente de la República ha planteado para mitigar este problema de alguna forma, pero de todas maneras es de largo aliento. Es una realidad que todos los chilenos tenemos que aceptar, que durante mucho tiempo esto no se enfrentó adecuadamente y estamos sufriendo las consecuencias. Dicho esto, Quedamos a la espera de la cuña de las palabras del Seremi de Seguridad Pública. Claro, él hablaba de que este proceso debe abordarse con prudencia también. Es una investigación seria, una investigación que debe realizarse también bajo el apego a la ley y bajo un trabajo investigativo de carácter profesional también, Claudia. También agregó el Seremi de Seguridad Pública que la ausencia de detenidos hasta ahora no significa, ojo, que el caso no esté avanzando. Es lo que nos deja en claro el Seremi de Seguridad Pública en este caso. Además, nos dice que, claro, en esta instancia también el Seremi aborda el aumento de los homicidios registrados durante este año en la región del Paraíso, indicando que una parte importante de las víctimas tendría vínculos con actividades delictuales. También insistió en que las policías mantienen su trabajo investigativo para dejar en claro cada uno de estos casos, incluyendo el caso de Rodelillo. Veamos si podemos tener las palabras de esta vez sí del Seremi de Seguridad Hernán Silva. Es de largo aliento, es profesional, es seria y estamos obligados a hacerlo así porque el Estado de Derecho y las normas que este país se ha dado a través de sus leyes lo exigen. Pero el hecho que las diligencias tarden no quiere decir que no lleguen. Van a llegar y van a estar detenidos esos delincuentes. Sí, nos dejó en claro entonces el Seremi de Seguridad que, claro, como comentábamos en un principio, Claudia, que no haya detenidos no significa que esta investigación no tenga ningún tipo de avance. Lo que nos deja en claro entonces el Seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva. Exactamente, es lo que estaban. Bueno, la información también la puede encontrar en nuestra página web www.puranoticia.cl, donde también abarca lo que decía, que el déficit de carabineros es tremendamente importante a lo largo de todo nuestro país. Ese déficit que finalmente es lo que genera la prevención, ¿no es cierto? Para que se eviten de alguna manera la realización de diferentes delitos. Muchas gracias, Daniel. Que esté muy bien, Claudia. Nos encontramos pronto. Nos encontramos, sí. Porque ahora vamos a comentarles, nos vamos a otra información. Andrea Quiero volvió al centro de la controversia por la gestión del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. El abogado y dirigente de AFUSI, Gustavo Gómez, aseguró que la exdirectora mantiene una red de influencia al interior del organismo pese a desempeñarse actualmente como administradora municipal de Zapallar. En conversación con Pura Noticia Matinal, el dirigente afirmó que existe una camarilla dentro del servicio y sostuvo que tanto el director subrogante, Haroldo Faúndez, como el director del hospital, Gustavo Frique, Juan Carlos Gac, fueron nombrados durante la administración de Quiero, por lo que, a su juicio, esa estructura de poder continúa vigente. Lo que sucede es que, este es mi tesis, ¿ya? Este es mi diagnóstico, perdón, es que hay una camarilla dentro del servicio de salud, la cual tiene una jefa aún, y esa jefa se llama Andrea Quiero Gelmi.
y que esté hoy en un cargo público importante en la municipalidad de Zapallar, como ustedes también ya lo han abordado, quiere decir que esta persona no ha salido de la esfera de influencia. También vinculó estas declaraciones con las acciones presentadas ante Contraloría y Fiscalía por el eventual uso de recursos públicos en la defensa judicial de GAC, señalando que corresponde esclarecer si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades administrativas. Finalmente precisó que sus cuestionamientos no buscan remover a los funcionarios, sino transparentar el funcionamiento del servicio y determinar si existe o no una red de influencia política que continúe operando en la institución. Bien, en medio de la preocupación por el aumento de los homicidios en la región de Valparaíso, el Ceremi de Seguridad realizó una afirmación que generó bastante polémica. Según dijo, más del 50% de las víctimas estaría vinculada al mundo delictual. Más de la mitad de las víctimas de homicidio en la región de Valparaíso estaría vinculada al mundo delictual. Esa fue la afirmación del Ceremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, quien abordó el aumento de estos delitos y defendió el trabajo que realizan las policías en la región. La autoridad señaló que este año se han registrado entre 54 y 56 homicidios y sostuvo que una parte importante de esos casos corresponde a personas ligadas a actividades delictivas. A su juicio, muchos de estos crímenes se producen en el contexto de disputas entre delincuentes y ajustes de cuentas. Silva también se refirió al déficit de personal de carabineros, asegurando que se trata de un problema estructural que se arrastra desde hace años. En ese sentido, afirmó que la labor de la Ceremi es coordinar el trabajo con las policías y los municipios para optimizar los recursos disponibles y enfrentar la delincuencia. Finalmente abordó la investigación por la balacera ocurrida hace casi 2 meses en Rodelillo, que dejó 2 jóvenes fallecidas y 7 personas heridas. Aunque aún no hay detenidos, aseguró que las diligencias continúan y manifestó su confianza en que los responsables serán identificados y llevados ante la justicia. Ahora sí, ahora me escuchan. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la agresión con arma blanca que sufrió una niña de 7 años al interior de una escuela en La Granja y afirmó que el hecho evidencia la necesidad de fortalecer la prevención para evitar que más menores se involucren en hechos de violencia y delincuencia. La autoridad sostuvo que en este caso también es necesario revisar los protocolos del establecimiento educacional y el entorno familiar, recordando que los involucrados son menores inimputables. En esa línea aseguró que el trabajo preventivo debe comenzar de manera mucho más temprana. Arrau reconoció que existe un aumento en la participación de adolescentes en delitos como encerronas, turbazos y robos con violencia, señalando que el gobierno cuenta con un plan para enfrentar esta situación. Además, indicó que actualmente existen programas estatales dispersos en distintos ministerios y que es necesario coordinarlos para mejorar su efectividad. Finalmente, el ministro afirmó que si bien las cifras de seguridad siguen siendo complejas, hoy existe un mayor respaldo ciudadano al trabajo policial. A su juicio, la población y distintas autoridades han comprendido que fortalecer la autoridad y la presencia de los policías es una condición necesaria para mejorar la seguridad del país. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso presentado por la defensa del cabo de la Armada imputado por el atropello que dejó 6 personas fallecidas en la Feria Caupolicán de Viña del Mar. La resolución mantiene la prisión preventiva, pero ordena que ésta sea cumplida en un recinto militar y no en una cárcel común. Jonathan Richards, cabo primero de la Armada, permanecía en el complejo penitenciario de Casablanca desde su formalización por el atropello registrado el pasado 12 de julio en la Feria Caupolicán de Achupallas en Viña del Mar, tragedia que dejó 6 personas fallecidas y otras 7 lesionadas. Sin embargo, su defensa presentó un recurso de amparo para solicitar que la prisión preventiva fuera cumplida en un recinto militar, argumentando que, por tratarse de un funcionario activo de las Fuerzas Armadas, correspondía aplicar las normas del Código de Justicia Militar.
Al revisar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió ese planteamiento y concluyó que la legislación establece que los integrantes de las Fuerzas Armadas sujetos a prisión preventiva deben permanecer en un cuartel o establecimiento militar sin hacer distinción respecto de si los hechos investigados ocurrieron dentro o fuera de sus funciones. De esta forma, el tribunal ordenó el traslado inmediato del imputado a una unidad de la Armada en la región de Valparaíso. La decisión mantiene la prisión preventiva decretada en su contra y únicamente modifica el lugar donde deberá cumplir la medida cautelar mientras continúa la investigación. Bueno, y seguimos con temas ligados ahora a los temporales que recién pasaron. 16 colegios y jardines siguen afectados por los temporales que sufrimos acá en la región de Valparaíso. Se evalúa instalar una escuela modular en Laguna Verde. Fue el delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien informó que el catastro fue depurado tras las evaluaciones en terreno. Además, anunció medidas para jardines infantiles de Quilpué y abordó el avance de las ayudas para viviendas y el socavón de la avenida Altamirano. Revisamos el detalle en el siguiente informe. A menos de una semana del término de los sistemas frontales que afectaron la región de Valparaíso, el gobierno actualizó el balance de daños y redujo de 271 a 16 el número de colegios o establecimientos educacionales con afectaciones, luego de una revisión y depuración de los antecedentes. El delegado presidencial regional Manuel Millones explicó que el nuevo catastro incluye un detalle específico de cada recinto, considerando también los jardines infantiles de Junji e Integra. La autoridad informó que uno de los casos más complejos corresponde a la escuela de Laguna Verde, donde se evalúa la instalación de una infraestructura modular para recibir a los 220 estudiantes debido a los daños provocados por las lluvias, termitas, anegamientos, aguas servidas y la condición de riesgo del establecimiento. En tanto, en Quilpué se reubicará temporalmente a los niños de jardines infantiles afectados mientras se ejecutan las reparaciones. Punto aparte. Pasamos a otro tema. De los 271 colegios afectados en el primer informe de Senapred, hemos depurado las fichas 16. Hoy se va a tener un detalle en particular sobre cada uno de los establecimientos, incluyendo los jardines infantiles de Junge e Integra. En materia habitacional, Millones indicó que el Ministerio de Vivienda comenzó la aplicación de la denominada ficha 2 para determinar el nivel de daño de las viviendas y definir la entrega de subsidios. Asimismo, señaló que se trabaja junto a los municipios en la entrega de viviendas sociales de emergencia para las familias damnificadas. Respecto al socavón registrado en Avenida Altamirano, en Valparaíso, el delegado presidencial señaló que el gobierno analizará junto a Carabineros y el municipio las medidas que se adoptarán para resguardar el tránsito hacia Playa Ancha, especialmente considerando el regreso a clases previsto para el lunes. Además, anunció la emisión de decretos de emergencia por parte de los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura para enfrentar los efectos que dejaron las lluvias en la región. Seguimos revisando las consecuencias acá en la región de Valparaíso de los sistemas frontales. En Laguna Verde denuncian que continúan aislados y con serias dificultades para acceder a los servicios básicos. Por otra parte, el delegado presidencial reconoció esta compleja situación del sector y aseguró que se buscan algunas alternativas para mejorar la conectividad. Aunque los sistemas frontales terminaron, la emergencia continúa en la parte alta de Laguna Verde. Decenas de familias permanecen aisladas debido al mal estado de los caminos, mientras la falta de electricidad y las dificultades para acceder al agua potable siguen afectando su vida diaria. Los vecinos aseguran que los vehículos ya no pueden ingresar a distintos sectores, obligando a muchas personas a caminar largos tramos entre barros y pozas de agua. Esta situación ha impedido que niños vuelvan a clases y que adultos mayores puedan asistir a controles y horas médicas. Desde el municipio de Valparaíso explicaron que por ahora no es posible intervenir los caminos, ya que el terreno aún no permite realizar trabajos de compactación. No obstante, comprometieron un plan de reparación una vez que las condiciones mejoren. Por su parte, el delegado presidencial regional Manuel Millones reconoció las dificultades que enfrentan los habitantes del sector y explicó que la situación se ve agravada porque gran parte de los caminos corresponde a lotes irregulares. Aún así, aseguró que se evalúan medidas para mejorar la conectividad y recuperar el acceso a servicios básicos. Y hay que considerar además que viene un nuevo sistema frontal. Acá la zona central viene desde el sur de nuestro país, va a dejar serias situaciones en el sur,
pero acá en nuestra región se va a concentrar para el día viernes. Los montos de agua son a las 2 de la tarde, bastante importantes, pero el resto del día van a ser lluvias no tan fuertes como la otra vez, pero el terreno reblandecido, la verdad es que puede generar bastantes problemas. Vamos a cambiar de tema ahora. Autoridades regionales informaron una disminución de 7,5% en los delitos durante este año en la región de Valparaíso. No obstante, reconocen un incremento de los homicidios que atribuyeron a enfrentamientos entre delincuentes. Tras una nueva sesión del Comité Policial, las autoridades regionales destacaron una disminución de 7,5% en los delitos en comparación con el mismo periodo del año pasado, equivalente a más de 2.000 hechos delictuales menos. El delegado presidencial regional Manuel Millones valoró el resultado y sostuvo que responde al trabajo coordinado entre Carabineros, la PDI, la Armada, Gendarmería y otras instituciones encargadas de la seguridad pública. Ciertamente que son cifras positivas, haber disminuido un 7,5% en comparación al año pasado los delitos, da cuenta que estamos en el camino correcto. Los policías han doblegado sus esfuerzos para tener una mayor cobertura, todos estos operativos, el AL, entre otros, todas estas coordinaciones que se hacen con las diferentes instituciones, incluyendo a la Armada, la PDI. Las cifras también muestran una baja de 14,4% en los robos violentos, una reducción de 7,5% en los delitos contra la propiedad no violentos y una disminución de 5,8% en las incivilidades. Respecto del aumento de los homicidios, el Seremi de Seguridad Pública Hernán Silva afirmó que muchos de estos casos corresponden a hechos de violencia entre delincuentes y aseguró que reflejan una espiral de enfrentamientos dentro del mundo delictual. El incremento de los homicidios, muchos de ellos que han cobrado la vida de delincuentes, refleja que tales acciones corresponden a la espiral de violencia en que han decidido vivir los antisociales, autocondenándose a mantenerse en permanente fuga de la justicia, encarcelados o asesinados por criminales rivales. El gobierno, a través del trabajo de la Seremi de Seguridad, continuará coordinando y apoyando el trabajo de las instituciones policiales y de gendarmería para mantener los buenos resultados hasta hoy obtenidos. Durante la última semana, además, Carabineros informó la detención de 680 personas en la región, la realización de más de 8.000 controles preventivos y la cursación de más de 1.000 infracciones como parte del despliegue policial para reforzar la seguridad. Y vamos a seguir en el tema de la seguridad, porque fíjese que el Servicio Local de Educación Pública Costa Central va a destinar más de 70 millones de pesos para fortalecer la seguridad en las escuelas, en los liceos y también en los jardines infantiles de Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví, tras una serie de robos que han afectado a las comunidades educativas. El SLEP Costa Central implementa un plan integral de seguridad para proteger la infraestructura de los establecimientos educacionales y resguardar la continuidad de las actividades escolares frente a la reiteración de robos. La iniciativa contempla la instalación y mejoramiento de sistemas de televigilancia, alarmas, iluminación exterior, balizas y patrullajes preventivos nocturnos, además de una inversión superior a los 70 millones de pesos para reforzar la seguridad en recintos priorizados. El director ejecutivo del SLEP Costa Central, Nelson Zárate, señaló que el objetivo es acompañar a las comunidades educativas, proteger la infraestructura y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Entendemos la preocupación que generan estos hechos en las comunidades educativas y por eso hemos actuado con sentido de urgencia, manteniendo una presencia activa en los establecimientos afectados y fortaleciendo el trabajo conjunto con distintas instituciones. Nuestro deber es acompañar a las comunidades, resguardar su infraestructura y generar las mejores condiciones posibles para que los procesos educativos continúen desarrollándose con normalidad. Junto con las medidas preventivas, el servicio ha activado protocolos para evaluar daños, presentar denuncias y querellas cuando corresponda, reponer bienes sustraídos y ejecutar reparaciones en cierres perimetrales, accesos, cámaras de seguridad y sistemas de alarma. El plan también considera la conformación de mesas territoriales de seguridad y un trabajo coordinado con los municipios de Viña del Mar, Quintero y Puchuncaví, además de la Seremi de Seguridad Pública, con el fin de fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante nuevos hechos delictuales. Bien, vamos a seguir ahora con los efectos que tuvieron los sistemas frontales y que golpearon
fuertemente al mundo rural. Es por eso que el Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola en las provincias continentales de la región de Valparaíso, una medida que va a permitir activar apoyos para los productores afectados y acelerar la recuperación de la actividad silvo-agropecuaria. El Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola en las provincias continentales de la región de Valparaíso, además de toda la región de Coquimbo y 6 comunas de Atacama. La resolución permitirá al Ministerio y a sus servicios reasignar recursos para ir en ayuda de los productores silvagropecuarios y habitantes rurales afectados, además de coordinar un catastro para evaluar los daños y definir las medidas de apoyo en cada territorio. Entre las acciones anunciadas, INDAP entregará alimentación para animales, postergará créditos de 90 días, y dispondrá de financiamiento en condiciones especiales, mientras que la Comisión Nacional de Riego focalizará recursos para rehabilitar canales, bocatomas y otras obras de riego dañadas por las lluvias. Finalmente, el Ministerio informó que los agricultores que cuenten con seguros agropecuarios subsidiados tendrán hasta 45 días para denunciar los daños y acceder al proceso de indemnización correspondiente de acuerdo con la cobertura de sus pólizas. Un tripulante de un buque mercante permanece grave en el Hospital Las Higueras de Talcahuano tras presentar un cuadro de fiebre hemorrágica. El caso obligó a activar todos los protocolos sanitarios y mantener en cuarentena a la embarcación frente a la costa de Tomé. Un ciudadano vietnamita permanece internado en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Las Higueras de Talcahuano, luego de presentar un cuadro compatible con fiebre hemorrágica. El paciente integra la tripulación del buque mercante NB Athena, que llegó a la zona tras zarpar desde Singapur y realizar una escala en Nigeria. La Seremi de Salud del Biobío informó que el paciente fue trasladado al recinto asistencial bajo estrictas medidas de aislamiento y que se activó de inmediato el protocolo sanitario correspondiente. Paralelamente se inició la investigación epidemiológica para determinar el origen del cuadro y evaluar posibles riesgos. Además, un segundo tripulante considerado contacto estrecho también permanece aislado en el hospital, mientras el resto de la dotación continúa en cuarentena a bordo de la nave, fondeada frente a la comuna de Tomé. Las autoridades enfatizaron que se están aplicando todas las medidas de vigilancia y control establecidas para este tipo de enfermedades, mientras continúa la evaluación clínica del paciente y se espera identificar el virus responsable del cuadro. El Ministerio de Salud declaró por primera vez alerta sanitaria por hantavirus. La medida se va a extender a casi todo el país, desde Atacama hasta Magallanes, y va a estar vigente hasta julio de 2027. Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, hasta la semana pasada se registraban 46 casos confirmados y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%. La autoridad advirtió que la cifra duplica la registrada el año pasado, cuando hubo 44 contagios y 8 muertes. Desde el MinSal explicaron que la alerta es de carácter preventivo y permitirá reforzar la vigilancia sanitaria, agilizar la contratación de personal, la compra de insumos y la gestión de recursos ante eventuales emergencias. La autoridad aclaró que la medida no significa que exista una epidemia o un sistema de salud sobrepasado. Lo importante es recordar las campañas que hace año a año el gobierno, considerando la temporada de verano normalmente, pero el hantavirus está presente durante todo el año y hay que recordar ventilar las casas, limpiar el piso con cloro y con agua y todas las medidas que siempre recomiendan respecto a el hantavirus. Así es como lo hemos mantenido tan alejado. Nos vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Usted está en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl, donde nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web puranoticia.cl las noticias como a ti te gusta. Bien, ya estamos de regreso aquí en Pura Noticia PM para seguir revisando las informaciones más importantes del día, pero también quiero contarles que tenemos congestión en 1 Norte desde Puente Quillota hasta Plaza Miraflores, esto en dirección al oriente, por supuesto acá en Viña del Mar. Se sigue sumando la congestión de esta hora habitual en nuestra ciudad.
Vamos a revisar ahora cuáles son las informaciones que estamos mirando junto a ustedes en Pura Noticia PM. Recuperan especies robadas. Veamos, Seremi afirma que las diligencias siguen en curso, estos por los 2 meses indetenidos por balacera en Rodelillo. Abogado y dirigente de funcionarios de la salud denuncia que Andrea Quiero sigue mandando en el servicio de salud Viña del Mar Quillota. Seremi de Seguridad minimiza muertes por homicidios en la quinta región al tratarse de delincuentes. Pueden ser más del 50%, afirmó. Ministro Arrau reconoce problema ante el aumento de la presencia de menores en delitos y apunta a la prevención. Corte ordena trasladar a un recinto militar al cabo de la Armada imputado por atropello que dejó 6 fallecidos en la feria de Viña del Mar. 16 colegios y jardines infantiles siguen afectados por los temporales de Valparaíso. Se evalúa instalar una escuela modular en Laguna Verde. Y justamente en Laguna Verde están sin luz, sin agua, aislados y con kilómetros de barro. El drama que viven los vecinos de este sector de Valparaíso tras el paso de los sistemas frontales. Declaran emergencia agrícola por daños tras sistemas frontales en toda la región de Valparaíso, excepto Rapa Nui y Juan Fernández. La ficha básica de emergencia, más conocida como FIBE, es el instrumento que utiliza el Estado para catastrar los daños que dejan emergencias como el reciente sistema frontal y determinar qué familias van a poder acceder al bono de recuperación. En Quilpué, los equipos municipales continúan desplegados aplicando justamente este instrumento. Y para conocer el avance del proceso en la comuna, vamos a conversar con su alcaldesa, Carolina Corti. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar en Pura Noticia PM. Alcaldesa, cuéntenos, ¿cuál es el avance que tiene la aplicación de la ficha FIBE en Quilpué después de estos temporales que hemos tenido? Bueno, nosotros tuvimos cerca de 2.800 afectados, personas afectadas por el sistema frontal. Esas 2.800 personas afectadas se miden en grupos familiares. Finalmente se hace la encuesta, y eso hay que aclararlo, en cada una de las casas que están afectadas, ya sea a nivel de enseres, a nivel de vivienda y otros. Hoy día nosotros tenemos la encuesta del día de ayer, hasta ayer a las 20 horas, teníamos 712 aplicadas y digitalizadas, porque también tenemos que traspasar todos los datos a la red del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que son 658. Tenemos el nivel más alto de aplicación de FIBE en toda la región. Considerando que son grupos familiares entonces y viviendas, le entiendo. Correcto. Oye, ¿y cuáles han sido los sectores más afectados de Quilpué? ¿Dónde se ha concentrado mayormente el trabajo municipal? Bueno, nos hemos desplegado por todos los distintos lugares. Todavía nos queda abarcar, por lo menos me decía el Dideco al día de la mañana, entre 200 y 300 familias más. Eso significa que vamos a llegar a un aproximado de 900 más o menos FIBES aplicadas y digitalizadas. Los sectores afectados son Belloto Sur, Belloto Norte, Pompeya, Población Argentina, Valencia, sector centro, Retiro, El Sol. Yo diría que esos son los sectores más afectados. Y obviamente estamos aplicando en la zona rural. En la zona rural primero, ¿no? Para ver cuáles son las familias afectadas ahí en el sector rural. ¿Y cuáles son los daños? La zona rural contempla dos lugares, que son todos los sectores más bajos
que están, ahí están los Perales, los Coligües, los Quillayes, está los Molles, y de ahí ya llegamos a la zona de Coyihuay, que también estuvimos aplicando FIDE, de hecho, el día viernes, en conjunto conmigo. Perfecto. Y conversamos con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, respecto a la aplicación de la ficha FIDE. ¿Cuáles han sido los daños que han detectado ustedes con mayor frecuencia durante este proceso? Bueno, yo se los voy a decir con exactitud para que vaya bien ordenado hasta el día de ayer a las 20 horas, porque no tengo en este momento actualizado el día de hoy. Hasta el día de ayer nosotros llevábamos, en caso de enseres no afectados, 92, en caso de poco afectados, 235, en el caso de medianamente afectados, espéreme que se me fue, aquí está, 277, muy afectados 108, en el caso de viviendas no afectadas 10, poco afectadas 157, medianamente afectadas 347, muy afectadas 182 y destruidas 16. Cuando hablamos de muy afectadas, medianamente afectadas, ¿a qué se refiere, alcaldesa? Bueno, hay algunas que son afectadas, por ejemplo, las voladoras de techo y que están sin recubrimiento para poder pernoctar, o en su defecto tiene que haber una inversión un poquito más grande, son medianamente afectadas. Por eso que los bonos de recuperación van desde los 375.000 pesos hasta el 1,5 millones. Y las muy afectadas son aquellas que efectivamente nosotros notamos que están antes del episodio de la destrucción total. Claro. Ahí, bueno, y definitivamente, como dice usted, no se puede pernoctar en casas que estén medianamente o muy afectadas. ¿Cómo ha sido la coordinación entre el municipio y la Seremi de Desarrollo Social para agilizar la aplicación de las fichas? No tengo, hoy día la aplicación de la ficha está siendo en este minuto administrada por el municipio con 11 duplas, con los vehículos a disposición, y nosotros estamos subiendo la información lo más rápido posible en digitalización para que el Ministerio de Desarrollo Social tenga todo el material para poder distribuir el bono de recuperación. Por eso nos hemos apurado tanto y por eso también nos hemos distanciado de otras comunas de la región en cuanto a la aplicación de FIDE. Y para las personas... Ahora, en realidad quería precisar. Ajá. Por ejemplo, en el poco afectadas son parcialmente habitables con daños evidentes que imposibilitan transitoriamente el uso de dormitorios, de baños. En el caso de medianamente afectadas, parcialmente habitables, daño evidente y que imposibilita también el espacio en dormitorios y baños. En el caso de muy afectadas, son espacios que ya no solamente estamos hablando de dormitorios, sino mucho más, y en el caso de destruidas, que es una inhabitabilidad completa. Claro. Y alcaldesa, para las personas que todavía no son visitadas y nos están escuchando a través de Pura Noticia PM en el 102.5, también a través del aire, ¿qué deben hacer para solicitar la aplicación de la FIDE? Bueno, nosotros hemos ocupado el 1527 para solicitar la aplicación de la FIDE, pero además tenemos 2 teléfonos que están habilitados. Esos 2 teléfonos precisamente lo que hacen es hacer una pequeña encuesta, mientras tanto estamos evaluando si es aplicable o no la FIDE, y es el 32-218-6386 y el 32-218-6395. Cambia el número final nada más, 32, sí, correcto, 218, correcto. 63, en un caso 86 y en el otro caso 95, entonces. Sí, ahora, entonces 218, 63, 86 y 218, 63, 95. 95, claro. Ahora, la gente debe estar nerviosa, ¿cierto? ¿Existe un plazo para este catastro o para que los vecinos puedan acceder al beneficio? ¿Hay un tiempo límite? Sí, efectivamente hay un tiempo límite que fue extendido dada la caracterización de este sistema frontal, y que Mideso nos está actualizando. Por el momento estamos
con los tiempos acorde y, como te vuelvo a repetir, somos de la comuna que, si bien es cierto tiene una alta afectación, también vamos en el ritmo de esa afectación en relación a la ficha FIBE realizada. Conversamos con la alcaldesa Carolina Corti, alcaldesa de Quilpué, respecto a la aplicación de la FIBE. ¿Cuál es el siguiente paso, alcaldesa? Una vez que la familia ya tiene el catastro, ¿cierto?, de los daños de su casa, ¿qué sigue para las familias y cuándo podrían comenzar a recibir estos bonos de recuperación? Nosotros tomamos el caso, aplicamos la ficha FIBE, digitalizamos a MIDESO, al Ministerio de Desarrollo Social. Una vez que el Ministerio de Desarrollo Social cargue, porque esto llega directamente a la cuenta RUT o a la cuenta que está asociada en servicios sociales, llega directamente, es un beneficio que no pasa por el municipio, sino que desde el Ministerio de Desarrollo Social el bono de recuperación se deposita. Las fechas, nosotros hemos estado solicitando las fechas al Ministerio de Desarrollo Social para poder responder esa pregunta y todavía no nos han dado una fecha estimativa. Alcaldesa, ¿y de alguna manera se le presta algún tipo de asesoría a la gente a la que se le deposita una cantidad de dinero importante, ¿cierto? Sabemos que es para la recuperación de sus casas, pero ¿se les asesora también de la mejor manera para que puedan utilizar ese dinero? O sea, nosotros lo que hacemos, evidentemente, es siempre estar en terreno con las personas acompañando en este proceso. En algunos casos, como Población Argentina y Pompeya, ellos conocen el proceso porque fueron catastradas para la última, digamos, vez en el tema del incendio. Pero hoy día nosotros no podemos disponer de ese dinero, lo único que podemos hacer es aconsejar, acompañar y contener. Las afectaciones de baja reciben un bono de 375.000 pesos, las afectaciones medias reciben un bono de 750.000 pesos. La afectación alta recibe un bono de 1.125.000 pesos y la afectación muy alta recibe un bono de 1,5 millones. Y por último, alcaldesa, se vienen lluvias nuevamente. El viernes se está esperando que un sistema frontal que está afectando al sur de nuestro país camine hacia la zona central y nos va a afectar nuevamente con lluvias intensas en una hora del día, eso de las 2 de la tarde. ¿Cómo se está preparando Quilpué para eso? Nosotros estamos haciendo primero la normalización después de este sistema frontal atípico, histórico, de todo lo que ha sido los temas de conectividad, la normalización de todo lo que significó los semáforos, la normalización de las calles para que sean transitables. Estamos en ese proceso, pero tampoco hemos tenido tantas horas o tantos días porque ha estado lloviendo de manera permanente, a excepción del día sábado hasta el día domingo. El domingo en la noche ya volvió a llover, el lunes también volvió a llover y el jueves y viernes, entiendo que el viernes parte otro del sistema frontal que nosotros estamos evaluando a través de nuestras ecuaciones que resultaron bastante asertivas en las horas peak y además en las horas de que podrían producirse evacuaciones. Todo indica que este sistema frontal que se avecina bajo ninguna circunstancia tiene las características del pasado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las remociones en masa, como el suelo está tan mojado, llamémoslo así, pero en el fondo tiene una calificación técnica donde ya hay un desgaste muy importante, tenemos que estar muy atentos a todos los lugares que nosotros evaluamos, tanto en evacuación preventiva como en lugares de remoción en masa. Alcaldesa, conversamos con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti. Nosotros evidentemente vamos a estar al aire a través de la televisión, a través de la radio, el día viernes, para que cuente con nosotros si necesita informar de algo a los vecinos de Quilpué, ¿cierto? Porque bueno, yo quiero agradecer a Pura Noticia, que también ha estado en contacto permanente en los momentos más críticos de Quilpué. Si bien es cierto, la cuarta región se vio muy afectada, eran imágenes completamente estremecedoras, pero la quinta región sufrió una afectación de catástrofe real. Y ahí nosotros hacemos el llamado a que no solamente los medios de comunicación apaguen las luces en los procesos donde deja la lluvia, sino que
en el fondo podamos hacer un trabajo conjunto para visibilizar cómo hemos ido trabajando en la solución de estos problemas. Exactamente, y cómo se previene además lo que viene en este invierno, que todavía nos queda mucho por delante. Alcaldesa, le agradezco mucho haber estado con nosotros en Pura Noticia PM. A ustedes un abrazo cariñoso, especialmente a todos los quilpueínos y quilpueínas que nos están escuchando hasta ahora. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir acá en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Usted sabe que ahí nos ve en la televisión, nos escucha en la radio y lee toda la información que tenemos preparada de nuestra región, de Chile y del mundo. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Y vamos a ir con una noticia policial. Y tremenda. Además, declaran culpable a un asistente de párvulos por brutal agresión contra su hijo de 13 años en San Antonio. El Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio emitió un veredicto unánime contra la mujer de 34 años tras acreditar que golpeó, quemó con un chispero y lanzó un producto químico al rostro del menor en la localidad de Yoyeo. Una mujer de 34 años, asistente de párvulos de profesión, fue declarada culpable por el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, tras acreditarse su responsabilidad de las agresiones cometidas contra su hijo de 13 años. El veredicto fue adoptado de manera unánime por los magistrados. Los hechos ocurrieron el 17 de julio de 2025 en el sector de Yoyeo, cuando el adolescente logró escapar de su vivienda en medio de la agresión y pidió ayuda a una vecina. El menor llegó llorando con diversas lesiones visibles y rastros de una sustancia química en su cuerpo, situación que motivó el aviso a Carabineros y su posterior traslado a un centro asistencial, donde se constató que presentaba golpes, quemaduras e irritación provocada por un producto químico. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que la acusada golpeó al menor, le provocó quemaduras utilizando un chispero de cocina y posteriormente le lanzó un producto químico al rostro. Tras la agresión, la mujer abandonó el lugar y fue detenida días después por la Policía de Investigaciones en el marco de las diligencias del caso. Si bien la defensa solicitó la absolución argumentando que las lesiones habrían sido provocadas por otra persona del entorno familiar, el tribunal descartó esa versión al considerar contundentes las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Durante todo el proceso judicial, la imputada permaneció en libertad bajo las medidas cautelares de arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima. Terrible. Y vamos con otra información. A Limache, una mujer de 49 años falleció tras ser aplastada por el portón de acceso vehicular de un condominio en esa comuna. La PDI investiga las circunstancias del accidente, aunque preliminarmente descartó la participación de terceros. Una mujer chilena de 49 años murió la noche de este lunes luego de ser aplastada por el portón de acceso vehicular del condominio San Alfonso en la comuna de Limache. Por instrucción de la Fiscalía, detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI realizaron las primeras diligencias en el sitio del suceso, incluyendo el examen externo del cuerpo, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad. En horas de la noche, a petición de la Fiscalía TIF de Valparaíso, se concurrió hasta el condominio San Alfonso, ubicado en la comuna de Limache, por el fallecimiento accidental de una persona chilena de sexo femenino de 49 años de edad. La investigación permitió establecer que la víctima inspeccionaba un desperfecto en el portón de acceso cuando uno de los pilares principales cedió, provocando la caída de la estructura sobre ella. Producto del impacto, la mujer sufrió lesiones de extrema gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar. Una vez en el lugar y luego de efectuar el reconocimiento externo policial del cadáver, la obtención de declaraciones de testigos y el análisis de las cámaras de seguridad, se estableció que la víctima, mientras se disponía a inspeccionar un desperfecto del portón de acceso vehicular, instante en que uno de los pilares principales cedió, provocando la caída del portón sobre la víctima, ocasionándole lesiones de tal gravedad que le causaron la muerte en el lugar. De manera preliminar, la Policía de Investigaciones descartó la intervención de terceros, mientras que el Ministerio Público continúa con la investigación para establecer las circunstancias exactas de este fatal accidente.
Ítalo Omeña, militante del Partido Nacional Libertario y ex asesor legislativo, reconoció que cometió una falta de respeto inexcusable en el programa La Cofradía, esto luego de burlarse de niños TEA y hacer bromas sobre abuso infantil. Producto de sus dichos, perdió 2 trabajos y recibió amenazas. Anunció que entregará sus dispositivos a la Fiscalía. Ítalo Omeña, militante del Partido Nacional Libertario, ofreció disculpas públicas por el video del programa La Cofradía, en el que junto a otros participantes ironizó sobre delitos sexuales contra menores y realizó comentarios sobre niños con trastorno del espectro autista, generando una amplia condena pública. Este es su favorito, el que estábamos esperando. No encontré el tamaño que te gusta, sé que te gusta más grande, pero es de la edad. Este es por si quieres buscar niños de verdad. Son dulces a la antigua, así que normalmente estos dulces les gustan a los niños con autismo, que son los que no hablan. A través de una declaración difundida en Instagram, Omeña reconoció que sus palabras causaron daño y admitió que no estuvo a la altura de las responsabilidades asociadas a su rol como asesor legislativo. Asimismo, sostuvo que no supo distinguir adecuadamente los límites entre su participación humorística en el programa y el impacto que podían tener sus dichos en el ámbito público. En su mensaje afirmó que el humor no justifica expresiones que puedan resultar crueles u ofensivas hacia personas vulnerables, dedicando disculpas especiales a familias de niños autistas y a víctimas de abuso. Finalmente, Omeña se refirió a las consecuencias derivadas de la polémica, señalando que ha recibido amenazas de muerte y que perdió 2 trabajos tras la difusión del registro. Además, anunció que se presentará voluntariamente ante el Ministerio Público y entregará sus dispositivos electrónicos para colaborar con cualquier investigación que permita esclarecer los hechos. Y con el objetivo de sancionar la apología del abuso sexual infantil y las agresiones virtuales contra menores, el senador independiente Karim Bianchi presentó el proyecto de ley La Cofradía, denominado así en referencia al programa donde fueron emitidos los dichos del militante del Partido Nacional Libertario Ítalo Omeña. La iniciativa busca crear un nuevo delito para sancionar a quienes inciten, promuevan o hagan apología del abuso y la explotación sexual infantil a través de redes sociales, medios de comunicación o plataformas digitales. Este proyecto propone penas de presidio menor en su grado medio y multas para quienes difundan públicamente este tipo de contenidos. Según Bianchi, el objetivo es cerrar un vacío legal que actualmente impediría perseguir penalmente este tipo de mensajes. Además, la moción incorpora una agravante cuando estas conductas hagan referencia o se aprovechen de la condición de discapacidad, neurodivergencia, autismo no verbal o la imposibilidad de comunicación de la víctima, endureciendo las sanciones en esos casos. Al presentar la iniciativa, Bianchi sostuvo que la legislación chilena sanciona la comisión de abuso sexual infantil, pero no la apología o la incitación pública de estos delitos, por lo que afirmó que el proyecto busca reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes. El diputado Javier Olivares responde a críticas a su estilo parlamentario. El legislador del Partido de la Gente por el Distrito 6 de Valparaíso respondió a las polémicas visitas nocturnas a la casa del alcalde de Olmué, Jorge Gil, y sus inspecciones a las 3 de la mañana en Limache, además de abordar la crisis de su colectividad y los desaciertos del gobierno en el Congreso. En medio de las críticas por su estilo de fiscalización, el diputado Javier Olivares del Partido de la Gente aseguró que no modificará su forma de ejercer el cargo y defendió las inspecciones en terreno que ha realizado durante su periodo parlamentario. El legislador abordó el tema de la entrevista de Compuranoticias.cl, donde también se refirió a la agresión que sufrió recientemente en la comuna de Olmué. Olivares ha estado en el centro de la polémica por sus fiscalizaciones nocturnas a centros de salud, sus cuestionamientos a autoridades locales y el ataque que sufrió junto a uno de sus asesores durante el aniversario del Club Deportivo Montevideo de Olmué, hecho que derivó en una denuncia ante Carabineros y en la constatación de lesiones de ambos. Consultado por las críticas que lo califican como un diputado nocturno o acusan que busca generar contenido para redes sociales, el parlamentario descartó que vaya a cambiar su estilo de trabajo y aseguró que continuará desarrollando fiscalizaciones en terreno.
Mira, la verdad que yo soy un show por sí solo. La verdad que yo soy un personaje público, decido desde que soy un niño, no tengo problema en aquello, gané justamente haciendo esto mismo que yo siempre he hecho, esta es mi personalidad, y estos 4 años que voy a estar aquí en Chile haciendo esta pega, la voy a seguir haciendo de la misma forma, gústele a quien le guste. Yo ya no soy candidato, yo ya gané con amplia mayoría, como usted sabe, gracias a Dios, y con el cariño de toda la gente, pero esta es la forma en la cual yo trabajo, es la forma y el estilo que yo he tenido siempre, y lo voy a seguir teniendo igual. Lo tuve de mi forma de periodista, lo hice en Estados Unidos cuando estaba en Estados Unidos, y lo voy a seguir haciendo ahora aquí en mi tema. Y claro, habrán personas que lo podrán considerar cierto show, yo soy un show por sí solo. Claro, ese es el diputado Olivares. Nos vamos a ir a una pausa. Usted está en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl y también en el 102.5 en Valparaíso, en Viña del Mar, en Concón, también en toda la provincia de San Antonio. En el interior, en Los Andes, San Felipe, Curimón, Panquehue, también en Maitencillo, en Zapallar, en La Ligua, en el norte de nuestra región estamos presentes con puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Una pausa y ya volvemos. Y vamos a ir con una información importante para nuestra ciudad, para Viña del Mar, porque vamos a tener un partido muy importante entre Everton y Colo-Colo. Las autoridades regionales hicieron una visita inspectiva al Estadio Sausalito de Viña, donde coordinaron las medidas de seguridad justamente para este partido. En esa instancia se autorizó el aforo de 13.000 espectadores con 3.000 entradas para la hinchada visitante, además de un amplio despliegue policial e ingresos diferidos para ambas barras. Daniel Zunino está con los detalles. Daniel, hola, buenas tardes de nuevo. Retomamos contacto, Claudia, ¿cómo estás? Otra vez, así es, porque estuvimos ahí en Sausalito de Viña del Mar, en el estadio principal de la Ciudad Jardín, donde se hizo esta visita inspectiva por parte de autoridades para afinar todos los detalles a días ya de este partido crucial para el equipo evertoniano frente a Colo-Colo el día sábado a las 3 de la tarde. Así que vamos a tener un gran partido acá en la región de Valparaíso. Vamos con la información porque tras este recorrido inspectivo se confirma la autorización de un aforo de 13.000 espectadores, de los cuales 3.000, como tú decías, corresponden a la hinchada de Colo-Colo, mientras que el resto será destinado al público local de Everton. El delegado presidencial regional Manuel Millones entregó detalles de las medidas adoptadas para este compromiso y confirmó el aforo autorizado, el trabajo coordinado también entre las policías, diferentes instituciones también relacionadas al deporte, y las disposiciones también que van a estar disponibles, en este caso especiales, que regirán para el encuentro. Escuchemos primeramente al delegado presidencial Manuel Millones. Es el desafío, compatibilizar un buen espectáculo con la tranquilidad y la seguridad de los vecinos. Por eso que, primero, a los que lleguen al estadio en automóvil no van a tener lugares alternativos como el Sporting, otro, para que no estacionen ni colapsen las vías colindantes. Carabineros establecieron 2 perímetros de seguridad, que los dará a conocer ahora el prefecto, de modo tal de evitar que lleguen los vehículos hacia el estadio y nos generen una complicación. Una inspección en que tuvo de todo, Claudia, ojo con esto, porque también se informa que el encuentro va a contar con un importante contingente policial compuesto por más de 100 carabineros, quienes estarán desplegados tanto alrededores también, calles cercanas al estadio, Evo Norte, por ejemplo, Los Castaños, alrededor del estadio Sausalito, para resguardar el desarrollo del espectáculo deportivo y con cortes de tránsito bastante importantes. También se habló en esta instancia del resguardo al hotel donde va a concentrar el cuadro albo, que estaría llegando a la región el día viernes, así que también para aquellos hinchas que deseen ir a visitar a los jugadores al hotel, hacer estos banderazos, arengazos, van a contar también con disposición de contingente policial para esta ocasión. Tal como estábamos comentando, también se habla de que van a haber habilitación de ingresos diferidos para ambas barras, con horarios distintos de acceso al recinto, buscando evitar los cruces entre los hinchas también y facilitar un ingreso ordenado y seguro para ambas hinchadas. El teniente coronel Erich Ehrenfeld explicó cómo se desplegarán los servicios policiales y las medidas operativas que se adoptarán antes, durante y después del encuentro. Escuchemos. Efectivamente son alrededor de 105 carabineros que van a estar desplegados en 4 anillos de seguridad específicamente. Un primer anillo que tiene que ver con la seguridad propiamente tal del interior del estadio,
que está coordinado con una empresa de seguridad que ya está contratada por el equipo organizador, fiscalizada por personal de OS10 el mismo día del evento para que cumplan las medidas que se le están solicitando. Por su parte, también conversamos con parte del club Everton de Viña del Mar, el gerente general, quien destaca el trabajo conjunto que se ha realizado con autoridades y llamó a quienes se vayan a este partido a respetar las medidas establecidas para que el partido se desarrolle con normalidad. Escuchemos también a Rodrigo Robles. Efectivamente, como lo ha dicho Carabineros, hay un ingreso diferido en horarios distintos. A partir de las entre 11:30 y 12:30 ingresa a la visita y posteriormente el local totalmente separado por razones de seguridad propia de la gente que no pertenece al visitante y para que después el ingreso sea fluido y natural de la hinchada local. Tal como escuchábamos, son medidas coordinadas entre la delegación presidencial regional, la Seremi también de Seguridad Pública, Carabineros, el municipio de Viña del Mar y el club local Everton de Viña del Mar, con el objetivo de garantizar que este encuentro se dispute con las máximas condiciones de seguridad tanto para futbolistas, también trabajadores y los hinchas, lo más importante, los que dan vida a estos espectáculos deportivos, Claudia. Sin duda, Dani, una situación compleja porque se le teme un poco a las barras grandes de los equipos importantes de nuestro país, por lo tanto que haya tanto carabinero alrededor, que hayan 3 anillos de seguridad, es reforzar entonces la idea de que no se van a poder estacionar en las cercanías del estadio mismo, sino en el Sporting. Exactamente, va a haber un estacionamiento especial para la gente que vaya al partido, habilitado en el Sporting Club de Viña del Mar, también para evitar aglomeraciones y también interrupciones del tránsito. Recordemos que estos partidos de alta convocatoria va mucha gente también viene de Santiago y que va a optar por estacionar, va a querer estacionar también rápidamente y va a poder hacerlo, pero pagando, obviamente pagando una cifra que se va a definir durante la semana para este partido de alta convocatoria. ¿Van a cobrar entonces en el Sporting? Sí. Perfecto, ya. Y lo otro, confirmar el horario entonces para la hinchada visitante entre 11:30 y 12:30, ¿dijo? Exactamente, entre las 11:30 de la mañana a las 12:30 del mediodía. Harto van a tener que ir los hinchas de Colo-Colo al partido. Sí, pero 1 hora nomás. Ojalá se organicen para poder entrar en 1 hora todos al sector que le ha sido habilitado a ellos. Oye, Daniel, otra pregunta que no sé si se puede decir por un tema de seguridad, pero ya sabemos, ¿en el hotel dónde va a estar Colo-Colo? Hay 2 opciones, nos sobraron 2 opciones, no sabemos con seguridad cuál de las 2. Uno por ahí por Libertad con entre 6 Norte, por ahí 5 Norte, y otro también en San Martín. Son 2 opciones que se manejan para que el cuadro albo pueda alojar. El año pasado, por ejemplo, fue en San Martín. Ya. Y bueno, vamos a estar ahí averiguando a ver dónde va a ser este banderazo probablemente de Colo-Colo. Me ha tocado estar en esos banderazos por casualidad en La Serena y son bien organizados para el banderazo ahí, para recibir el bus y luego esperar a que salgan y todo. Son bien organizados, no hay riesgo en el fondo. Daniel, gracias por estar con nosotros. Que esté bien, Claudia. Gracias igualmente, que llegue bien a la casa. Daniel Zunino en nuestra unidad móvil. Vamos ahora a cambiar de tema. El viceministro Claudio Alvarado calificó como inaceptable la situación que involucra al ex Seremi de Salud de Magallanes, detenido por una investigación por presuntos delitos sexuales. Además, defendió el proyecto que endurece los controles de drogas para las autoridades. El viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, se refirió a la situación del ex Seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, quien fue detenido tras ser denunciado por un presunto delito de carácter sexual. La autoridad sostuvo que este tipo de hechos son inaceptables y aseguró que el gobierno será intransable con las autoridades que no cumplan los estándares exigidos para el ejercicio de la función pública. Alvarado indicó que más allá de la investigación que desarrolla el Ministerio Público, el Ejecutivo ya adoptó una decisión política al solicitar la salida de la ex autoridad regional. Durante la misma jornada, el viceministro también destacó el proyecto de ley presentado por el gobierno que incorpora el consumo de drogas como causal de cesación en el cargo para autoridades públicas.
Según explicó, la iniciativa busca establecer controles preventivos obligatorios para autoridades del Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos regionales y los municipios, reforzando los estándares de probidad, transparencia y confianza en el ejercicio de la función pública. Bien, y el gobierno confirmó este lunes la salida de los seremis de Vivienda del Maule y del Trabajo de Tarapacá. El Ejecutivo aseguró que ambas reparticiones continuarán funcionando con normalidad mientras se designan a las nuevas autoridades. El gobierno confirmó este lunes la renuncia del Ceremi de Vivienda y Urbanismo del Maule, Patricio Ponce Arqueros, y del Ceremi de Trabajo y Previsión Social de Tarapacá, Cristian Andrés Cabezas Mundaca. En el caso del Ministerio de Vivienda, el ministro Iván Poduje aceptó la renuncia de Patricio Ponce, la que será efectiva a partir del 1 de agosto. Mientras tanto, la subrogancia será asumida por María José Díaz Hernández, actual jefa del Departamento de Planes y Programas de la Ceremi de Vivienda del Maule. Respecto de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo de Tarapacá, la renuncia de Cristian Cabezas se hizo efectiva este lunes 27 de julio. Desde el Ejecutivo aseguraron que ambas reparticiones mantendrán el funcionamiento normal de sus labores mientras se desarrolla el proceso de designación de las nuevas autoridades regionales. El gobierno, cuando asume, todo gobierno en realidad, nombra a muchas autoridades. Dentro de ese número grande de autoridades a nombrar, obviamente que suceden diferentes tipos de situaciones. Personas que renuncian voluntariamente, algunos que no le acomoda el cargo, otros hacen expresamente mención a que la renta que esperaban no era la que ellos deseaban. En fin, hay múltiples razones. Para contarles aquí en Pura Noticia PM que son más de 30 autoridades las que han dejado el gobierno desde el inicio de la administración de José Antonio Kast, una cifra que el propio presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoció como preocupante, aunque defendió la forma en que el Ejecutivo ha enfrentado estos diferentes casos. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoció que la salida de más de 30 autoridades desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast no es una buena señal, aunque sostuvo que el Ejecutivo ha reaccionado oportunamente frente a los casos que han motivado las desvinculaciones. Ramírez se refirió especialmente a la renuncia del ex subsecretario de Hacienda tras un examen positivo de drogas y a la salida del Ceremi de Salud de Magallanes por una denuncia de abuso sexual. Sobre este último caso, afirmó que la decisión del gobierno fue la correcta. También señaló que algunas renuncias se explican por las restricciones presupuestarias que enfrentan distintas reparticiones públicas, asegurando que varios Ceremis han debido desempeñar sus funciones con recursos limitados y dificultades para conformar equipos de trabajo. Finalmente defendió los procesos de selección del Ejecutivo y afirmó que, a diferencia de otras administraciones, este gobierno ha optado por apartar de inmediato a las autoridades cuestionadas. En el caso del ex subsecretario de Hacienda, agregó que si la contramuestra resulta negativa, no habría inconvenientes para que regrese al gobierno. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, defendió el acuerdo alcanzado con el gobierno para compensar a los municipios por la exención de las contribuciones a adultos mayores y llamó a no dividir el municipalismo por diferencias ideológicas. El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades rechazó las críticas surgidas desde alcaldes del progresismo, quienes cuestionan el respaldo de la entidad a la fórmula impulsada por el Ejecutivo en la mega reforma. Alessandri aseguró que el trabajo realizado permitió garantizar una compensación del 100% para los recursos que dejarán de percibir los municipios por la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores. El dirigente explicó que durante las negociaciones se resguardó la autonomía financiera de las municipalidades y que la compensación no dependerá de una votación anual en la ley de presupuestos, sino que quedará establecida mediante una glosa permanente. Respecto de las críticas por haber desistido de la focalización del beneficio, afirmó que esa decisión respondió a la postura del gobierno y que el objetivo principal siempre fue evitar que los municipios asumieran el costo de la reforma. Finalmente, Alessandri hizo un llamado a privilegiar los acuerdos por sobre las diferencias políticas, señalando que si nos vamos a quedar en la ideología, vamos a perder todos, y manifestó su confianza en que la compensación sea aprobada por el Senado durante los próximos días.
Un nuevo viaje de un parlamentario al extranjero durante la semana distrital genera cuestionamientos en el Congreso. El protagonista esta vez es el diputado Otuiti Teao, quien permanecerá 18 días entre Inglaterra y Francia. El diputado independiente e integrante de la bancada de la UDI, Otuiti Teao, inició un viaje a Inglaterra y Francia que lo mantendrá fuera de Chile por 18 días entre el 16 de julio y el 2 de agosto. La salida coincide con la semana distrital, periodo destinado al trabajo territorial de los parlamentarios con las comunidades que representan. El viaje reactivó el debate sobre el uso de estas semanas, especialmente tras el caso del diputado Leandro Kunzman, quien también fue cuestionado por ausentarse del país durante un periodo similar. Sin embargo, a diferencia de ese episodio, Otuiti Teao notificó formalmente su salida conforme al artículo 34 del reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pese a ello, el parlamentario no ha informado públicamente los motivos de su viaje ni ha compartido actividades relacionadas con su estadía en Europa. Según publicó The Clinic, tampoco respondió a las consultas realizadas por ese medio sobre esta nueva salida al extranjero. El Ministerio de Hacienda concretó una nueva colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales por un total de 3.100 millones de euros. La operación, realizada mediante la emisión de 13 instrumentos denominados en esa moneda, forma parte del plan de financiamiento del gobierno para 2026 y de la estrategia de manejo responsable de la deuda pública. La emisión registró una alta demanda entre inversionistas internacionales, alcanzando un libro de órdenes por 8.700 millones de euros, equivalente a 2,8 veces el monto ofertado. En la operación participaron cerca de 200 inversionistas de Europa, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente, lo que, según Hacienda, refleja el interés de los mercados por la deuda chilena. Tras conocerse los resultados, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, afirmó que la colocación confirma la confianza de los inversionistas en la economía chilena, destacando la solidez macroeconómica del país, la responsabilidad en el manejo de cuentas fiscales y la estrategia de financiamiento impulsada por el Ejecutivo. Con esta emisión, el gobierno consolida su presencia en el mercado europeo y amplía su curva de referencia en euros, facilitando además el acceso de otros emisores chilenos a esa plaza financiera. La operación corresponde además a la primera colocación internacional realizada bajo la nueva ley de endeudamiento para 2026, que autoriza emisiones adicionales por hasta 6.200 millones de dólares. Y nos vamos con una mala información para nuestros bolsillos, porque el gobierno informó que es altamente probable que esta semana se registre una leve alza en el precio de los combustibles. Esto debido al aumento internacional del valor del petróleo y a los mecanismos establecidos por la legislación vigente. El viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, abordó el escenario para los combustibles y dijo que los mecanismos de ajuste responden a fórmulas definidas por ley. La autoridad indicó que existe una alta probabilidad de que durante esta semana se concrete una leve alza en los precios, explicando que el incremento obedece al comportamiento internacional del barril de petróleo. Alvarado enfatizó que la eventual subida no corresponde a una decisión discrecional del Ejecutivo, sino que forma parte de las reglas establecidas en la legislación que regula el cálculo de los precios. Pero hay mecanismos que están establecidos por ley, que tienen sus fórmulas de cálculo, y es altamente probable que esta semana exista una leve alza en el precio de los combustibles, pero está dentro de las reglas del juego establecidas en la legislación. El secretario de Estado afirmó que el gobierno comprende el impacto que un aumento de los combustibles puede generar en las familias y reconoció que este tipo de alzas preocupa a las autoridades. Como gobierno estamos plenamente conscientes de lo que significa para la ciudadanía una eventual alza en el precio de los combustibles. Siempre afectar a las personas, en este caso con una alza de precio, nos duele y nos preocupa. Finalmente reiteró que el Ejecutivo seguirá atento a la evolución del mercado internacional, aunque insistió en que la aplicación de estos ajustes responde al marco legal vigente y no a una determinación política del gobierno.
El 13º Juzgado de Garantía decretó el sobreseimiento del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, al determinar la extinción de la responsabilidad penal tras 10 años de los hechos. La Fiscalía desestimó el criterio del tribunal y evalúa apelar a la resolución. Revisemos el detalle a continuación. El 13º Juzgado de Garantía decretó el sobreseimiento definitivo de la causa penal que mantenía pendiente el expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, al considerar prescrita la acción penal por los delitos de apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos. La resolución pone fin por ahora al proceso que seguía en Chile, mientras el exdirigente permanece en Estados Unidos como colaborador del caso FIFA Gate. Durante la audiencia, el tribunal desestimó la solicitud del Ministerio Público que buscaba la extradición de Jadue y sostenía que la última actuación relevante del imputado databa de enero de 2017, por lo que la acción penal aún se encontraba vigente. Sin embargo, la magistratura concluyó que habían transcurrido más de 10 años desde los hechos imputados, plazo suficiente para declarar la prescripción. Tras la resolución, el fiscal Marco Paredes explicó que el tribunal consideró que las imputaciones corresponden a simples delitos, cuyo plazo de prescripción es de 5 años, el que se duplica cuando el imputado permanece en el extranjero. En ese sentido, indicó que el periodo legal se cumplió en abril de 2026, motivo por el cual se decretó la extinción de la responsabilidad penal. Pese al fallo, la Fiscalía confirmó que evaluará presentar un recurso de apelación, ya que mantiene una interpretación distinta sobre el cómputo de los plazos de prescripción. Según el persecutor, una regla de determinación de la pena permitiría sostener que la acción penal aún se encontraba vigente. El presidente José Antonio Kast y el canciller Francisco Pérez Maquena analizaron la estrategia que impulsará el gobierno tras el anuncio de nuevos aranceles de Estados Unidos a las exportaciones chilenas. El presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión de trabajo con el canciller Francisco Pérez Maquena y fue para definir la estrategia que seguirá el gobierno frente a los nuevos aranceles de un 12,5% anunciados por Estados Unidos para productos chilenos. Durante el encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores presentó un plan destinado a enfrentar la medida y evaluar posibles exenciones que permitan reducir su impacto sobre las exportaciones nacionales. Desde Cancillería señalaron que el objetivo es resguardar la competitividad de los productos chilenos y fortalecer la posición del país en las conversaciones con las autoridades estadounidenses. Sentarnos a negociar con los Estados Unidos, tanto el problema de las tasas como también en forma muy importante los bienes que han sido excluidos de esta nueva realidad, en el que llevamos aproximadamente un 60% de los bienes excluidos hasta ahora, pero queremos sentarnos a negociar la ampliación de esa figura. La reunión se produjo luego de un encuentro encabezado por el canciller junto a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, con representantes de distintos gremios empresariales. El Ejecutivo afirmó que continuará coordinando acciones con el sector privado para proteger los intereses comerciales del país, promover el diálogo con Estados Unidos y mitigar los efectos de la nueva política arancelaria sobre las exportaciones chilenas. El Comité de Ministros ratificó la resolución de calificación ambiental favorable del proyecto Terminal Cerros de Valparaíso, sitio Costanera, permitiendo avanzar en la ampliación portuaria de la ciudad. El Comité de Ministros confirmó la resolución de calificación ambiental favorable del proyecto Terminal Cerros de Valparaíso, conocido como TCVAL, sitio costanera impulsado por la empresa portuaria Valparaíso. La decisión pone fin a una extensa tramitación ambiental de 12 años y permite avanzar en la construcción de un nuevo sitio de atraque para fortalecer la capacidad portuaria y responder a la demanda del comercio exterior. La iniciativa considera una inversión cercana a los $400 millones e incluye un frente de ataque de 430 metros, infraestructura para recibir naves de gran tamaño y un aumento significativo en la capacidad de transferencia de carga. El proyecto también incorpora obras de integración urbana, entre ellas un paseo costero de 1.2 kilómetros que conectará el futuro Parque Barón con el terminal y la construcción de un nuevo ascensor en el Cerro Arrayán. Desde Puerto Valparaíso destacaron que la resolución confirma el cumplimiento de los estándares técnicos e ambientales del proyecto, mientras que el Ministerio del Medio Ambiente valoró que las reclamaciones fueran resueltas dentro de los plazos legales.
Bien, el comercio de la región de Valparaíso advirtió el impacto en la logística tras el prolongado cierre del paso fronterizo, Los Libertadores. Desde la Cámara Regional de Comercio y la producción señalaron que la interrupción del principal corredor terrestre entre Chile y Argentina provoca retrasos en la cadena de suministro y mayores costos para las empresas, aunque descartó hablar de desabastecimiento. El prolongado cierre del paso fronterizo Los Libertadores, que ya cumple 2 semanas debido a las adversas condiciones climáticas, comienza a generar preocupación en el sector productivo por sus efectos en la logística y el comercio exterior. Actualmente, cerca de 1 millar de camiones permanece a la espera de la reapertura del principal corredor terrestre entre Chile y Argentina. Frente a este escenario, la gerenta general de la Cámara Regional del Comercio y la Producción de Valparaíso, Marcela Pastenes, advirtió que la situación ya está afectando el funcionamiento de las cadenas logísticas, provocando mayores tiempos de traslado, retrasos en la cadena de suministro y un aumento de los costos para las empresas. El cierre prolongado del paso de los Libertadores tiene un impacto evidente sobre la logística, el comercio exterior y el turismo, porque estamos hablando del principal corredor terrestre entre Chile y Argentina. Esto significa mayores tiempos de traslado, retraso en la cadena de suministro y un aumento de los costos para las empresas. Pese a ello, la representante gremial señaló que aún es prematuro hablar de un eventual desabastecimiento de productos específicos, ya que ello dependerá de la duración de la contingencia y de la capacidad de los distintos operadores para reorganizar sus cadenas logísticas y mitigar los efectos del cierre. Hoy es prematuro hablar de un eventual desabastecimiento de productos específicos. Eso dependerá de cuánto se extienda esta contingencia y de la capacidad que tengan los distintos operadores para reorganizar sus cadenas logísticas. Finalmente, Pastenes enfatizó la importancia estratégica del paso Los Libertadores para la región de Valparaíso y el país, subrayando la necesidad de avanzar en su modernización y fortalecer la coordinación entre Chile y Argentina para reducir el impacto que este tipo de emergencias genera sobre el comercio y el transporte. Somos Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl, donde tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y lees todas las informaciones de nuestra región de Valparaíso, de Chile y del mundo. Y justamente nos vamos a ir a revisar las informaciones internacionales. Vamos a partir contándoles que un fuerte sismo, terremoto en verdad, activó una alerta de tsunami en Japón. Por otra parte, Carmen Paz González nos va a contar sobre las tensiones comerciales entre Canadá y Estados Unidos debido a un nuevo puente internacional entre ambos países. Y también nos va a informar respecto a unos incendios forestales en Europa que generaron un peligroso fenómeno meteorológico nunca antes observado en Francia. Revisamos las principales informaciones internacionales junto a Carmen Paz González. Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar de inmediato noticias internacionales que están marcando la jornada y lo hacemos a través de puranoticia.cl. Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió al suroeste de Japón frente a la isla de Kyushu, provocando una alerta de tsunami y la evacuación preventiva de las zonas costeras. El movimiento telúrico tuvo una profundidad cercana a los 10 kilómetros y fue seguido menos de una hora después por una fuerte réplica en la misma área. Las autoridades ya informaron preliminarmente sobre personas lesionadas y también cortes de electricidad que afectaron a miles de viviendas, especialmente en la prefectura de Kumamoto, una de las zonas donde el sismo se percibió con mayor intensidad. La agencia meteorológica japonesa pidió a la población mantenerse alejada del borde costero y permanecer atenta a las instrucciones oficiales porque hay riesgo de nuevas réplicas y eventuales variaciones en el nivel del mar. En paralelo, las empresas operadoras revisaron las centrales nucleares que están ubicadas en las prefecturas cercanas y aseguraron que hasta el momento no se han detectado anomalías en sus instalaciones. La primera ministra Sanae Takaichi señaló que el gobierno mantiene desplegados sus equipos de emergencia y continúa recopilando información sobre los daños, mientras llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia ante la posibilidad de, por cierto, movimientos de similar magnitud.
mientras Japón está enfrentando esta nueva emergencia sísmica, en América del Norte una obra destinada a reforzar la integración terminó reflejando las crecientes divisiones entre dos antiguos aliados. Y estamos hablando de lo que está ocurriendo porque el nuevo puente Gordie Howe, que conecta la ciudad canadiense de Windsor con Detroit en Estados Unidos, se inauguró en medio de esta tensión política y comercial entre ambos países. La ceremonia tenía que reunir autoridades canadienses y estadounidenses, pero Ottawa retiró la invitación a la delegación de Washington, esto luego de una nueva amenaza arancelaria del presidente Donald Trump. Así están las cosas, y esta estructura fue financiada principalmente por Canadá para descongestionar uno de los pasos fronterizos comerciales más importantes de Norteamérica y fortalecer las cadenas de suministro, especialmente para la industria automotriz. Sin embargo, antes de su apertura, Trump exigió que Estados Unidos recibiera una mayor participación en la administración y en los ingresos generados por la infraestructura, y por supuesto que esto no cayó bien, aunque para destrabar el conflicto el gobierno canadiense aceptó entregar durante los próximos años parte de los recursos recaudados por conceptos de peajes a un fondo económico controlado por Washington, y el acuerdo provocó críticas internas contra el primer ministro Mark Carney, acusado por sectores opositores de ceder frente a las presiones estadounidenses, y desde el gobierno, en cambio, defendieron la decisión argumentando que la apertura del puente es fundamental para mantener el intercambio comercial y proteger miles de empleos a ambos lados de la frontera. Y desde América del Norte vamos a pasar a Europa, donde los incendios forestales generaron un fenómeno capaz de agravar aún más las llamas y crear sus propias condiciones meteorológicas. Estamos hablando del dragón de las nubes. Sí, porque los graves incendios forestales que afectan a Francia provocaron la formación de, escuche bien, un pirocumulonimbo, una enorme nube de tormenta originada directamente por el calor y la energía liberada por las llamas. Este fenómeno, que se conoce también como nube de fuego o dragón de las nubes, se forma cuando el aire caliente asciende rápidamente desde el incendio, transportando humo, cenizas y vapor de agua hacia las capas superiores de la atmósfera. Al enfriarse, ese vapor se condensa y puede transformarse entonces en una tormenta capaz de generar rayos, fuertes vientos, lluvia e incluso granizo. El principal peligro es que los rayos pueden iniciar nuevos incendios, mientras los vientos producidos dentro de la nube pueden cambiar de dirección de manera repentina y extender el fuego hacia zonas que antes no estaban amenazadas. Especialistas señalan que este tipo de formación sería observado por primera vez en Francia y advierten que podría volverse más frecuente debido al aumento de las temperaturas, la sequedad de la vegetación y las condiciones extremas que están afectando a Europa. Los equipos de emergencia continúan trabajando para contener los focos activos, mientras las autoridades ya mantienen evacuaciones y refuerzan la vigilancia ante la posibilidad de que el propio incendio siga generando condiciones que dificulten su control. Son parte de las noticias que revisamos durante esta jornada a través de puranoticia.cl. Agradecemos a Carmen Paz González por este informe de internacional. El canciller Francisco Pérez Maquena presentó ante el cuerpo diplomático residente en Chile los principales lineamientos de la candidatura de Valparaíso para convertirse en sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ, más conocido como el Tratado de Alta Mar. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, presentó ante el cuerpo diplomático acreditado en Chile los principales ejes de la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Acuerdo BBNJ sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en alta mar. Durante su exposición, el canciller destacó que Chile ofrece un entorno institucional sólido, estable y plenamente conectado, además de una propuesta basada en la transparencia, la participación inclusiva y la eficiencia en el uso de los recursos. La autoridad también afirmó que el país cuenta con respaldo transversal en el Congreso, apoyo de las autoridades locales de Valparaíso, además de universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la iniciativa. Posteriormente, el embajador Julio Cordano, director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de la Cancillería, profundizó en la estrategia chilena para obtener la sede y en los alcances del acuerdo BNJ.
La propuesta nacional se sustenta en 3 pilares: la tradición oceánica de Chile y su aporte al derecho internacional del mar, el compromiso con estándares de inclusión y la transparencia, y la posibilidad de convertir a Valparaíso en la primera sede de Naciones Unidas con membresía universal establecida en América Latina. Bien, somos Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Ahí tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y por supuesto tienes todas las informaciones que prepara nuestro grupo de periodistas en puranoticia.cl. Y te invitamos a ver justamente una de las informaciones que trae nuestra página web. Tiene que ver con la minera Las Cenizas de Cabildo, que está bajo la lupa de la Superintendencia del Medio Ambiente. Investigan posible derrame de relaves. Sí, la Superintendencia de Medio Ambiente abrió una investigación por la contingencia registrada en las instalaciones de la minera Las Cenizas, ahí en Cabildo, tras el intenso sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso. Este episodio generó preocupación en la provincia de Petorca, ya que obligó a suspender la captación de agua en 4 sistemas de agua potable rural, afectando el funcionamiento de estos servicios que abastecen a distintas comunidades. De acuerdo con los antecedentes entregados por la empresa, entre el 17 y el 20 de julio, las lluvias intensas provocaron el rebase de parte de la infraestructura de la faena minera, lo que derivó en la descarga de aguas de proceso hacia la quebrada Rincón de Chinchorro, luego de que las piscinas de decantación y el sistema de circulación alcanzaron su máxima capacidad. Ante esta situación, la Superintendencia de Medio Ambiente busca determinar si hubo un impacto ambiental en el cauce de la quebrada y establecer si el rebase estuvo acompañado por un eventual derrame de relaves, y para ello solicitó antecedentes a la empresa, cuya respuesta aún está pendiente. En paralelo, las autoridades regionales mantienen un plan de contingencia con monitoreos y medidas preventivas para resguardar los recursos hídricos, mientras la fiscalización en terreno continuará durante el desarrollo de la investigación. La selección chilena continúa sin entrenador luego del término del último proceso clasificatorio, mientras la ANFP mantiene en marcha la búsqueda del próximo director técnico de La Roja. En ese contexto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, explicó que el director deportivo Felipe Correa lidera las conversaciones con los candidatos y será el encargado de presentar una terna al directorio. El timonel del fútbol chileno señaló que las gestiones se mantienen bajo estricta reserva para no afectar el proceso y descartó revelar los nombres de los entrenadores que están siendo evaluados. Además, Milad aseguró que nunca ha elegido directamente a un seleccionador nacional y enfatizó que la decisión final se adopta de manera colegiada a partir de la propuesta realizada por el director deportivo al directorio de la ANFP. Y Alexis Sánchez continúa definiendo su futuro luego de finalizar su vínculo con el Sevilla de España. Mientras evalúa las alternativas para la próxima temporada, desde Brasil aseguran que ya recibió una importante propuesta para cambiar de club. Según informó el periodista de TNT Sport Felipe Cartagena Carvajal, Internacional de Porto Alegre presentó una oferta para fichar al goleador histórico de la selección chilena, quien compartiría plantel con el defensor Guillermo Maripán. De acuerdo con esa información, la propuesta contempla un contrato por una temporada y un sueldo de $80.000 mensuales para convencer al delantero de llegar al fútbol brasileño. Sin embargo, el mismo periodista afirmó que la prioridad de Alexis Sánchez sigue siendo mantenerse en el fútbol europeo, por lo que continuará analizando las opciones antes de definir el próximo paso de su carrera. Esas son nuestras informaciones del deporte. Y ahora queremos invitarlo a revisar nuestra edición digital
que usted encuentra en nuestra página web www.puranoticia.cl. Recuerda que es en formato PDF y esta edición digital usted la puede bajar de manera totalmente gratuita en nuestra página. No necesita suscripción, no necesita pagar nada. Es las noticias como a ti te gustan en puranoticia.cl. La información principal: abogado y dirigente de funcionarios de la salud denuncia que Andrea Quiero sigue mandando en el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota. También traemos la información del Ceremi de Seguridad, que minimiza las muertes por homicidio en la quinta región al tratarse de delincuentes. Pueden ser más del 50%, él afirmó. Por otra parte, el ministro Arrau reconoce problemas ante el aumento de la presencia de menores en delitos y apunta a la prevención. La Corte ordena trasladar a un recinto militar al cabo de la Armada imputado por atropello que dejó 6 muertos en Feria de Viña del Mar. Y por último, la situación que se está viviendo en Laguna Verde, sin luz, sin agua, aislados y con kilómetros de barro, es el drama que viven los vecinos de Laguna Verde tras el paso de los sistemas frontales. Edición digital de este martes 28 de julio que lo invitamos a revisar y descargar desde nuestra página web www.puranoticia.cl. Revisemos ahora cuáles han sido las principales informaciones que hemos compartido aquí en Pura Noticia PM. A casi 2 meses, balacera de Rodelillo sigue sin detenidos. Ceremi de Seguridad Pública aseguró que los responsables serán identificados. Abogado y dirigente de funcionarios de la salud denuncian que Andrea Quiero sigue mandando en el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota. Ceremi de Seguridad minimiza las muertes por homicidios en la quinta región. Al tratarse de delincuentes, afirmó que pueden ser más del 50%. El ministro Arrau reconoce el problema ante el aumento de la presencia de menores en delitos y apunta a la prevención. La Corte ordena trasladar a un recinto militar al cabo de la Armada imputado por el atropello que dejó 6 muertos en la feria de Viña del Mar. 16 colegios y jardines siguen afectados por temporales en Valparaíso. Se evalúa instalar una escuela modular en Laguna Verde. Sin luz, sin agua, aislados y con kilómetros de barro, el drama que viven vecinos de Laguna Verde tras el paso de los sistemas frontales. Declaran emergencia agrícola por daños tras los sistemas frontales en toda la región de Valparaíso, excepto Rapa Nui y Juan Fernández. Bien, hasta aquí Pura Noticia PM. Gracias por haberse informado con nosotros. Le recuerdo que puede quedarse en la compañía de puranoticia.cl porque ya viene Leonel Alegría con la noche de Pura Noticia, música e información. Nos encontramos nuevamente mañana. Que descanse. Buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM. Fueron las noticias de la tarde. Te contamos lo que está pasando en la región, Chile y el mundo. Ahora sigue con puranoticia.cl, en nuestra señal de televisión, en la web, en la radio. Las noticias como a ti te gustan. Pura Noticia PM, en puranoticia.cl. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Sencillito.com. Pagar cuentas online nunca fue tan sencillo. AFP1. Cámbiate de AFP. Vente a 1 AFP y paga la menor comisión. PD Medios. Tu negocio es importante para nosotros. Somos tu mejor aliado para proyectar tu negocio o marca. Presentaron Pura Noticia PM.